Hola, ¿qué tal? En este video tutorial vamos a ver cómo se utilizan y para qué se utilizan los triggers o disparadores con PLSQL. Bien, un trigger lo que es un conjunto de líneas de código, ¿vale?, en el que queremos que se ejecute de forma automática cuando ocurra una operación, ¿vale?, en una tabla o en la misma tabla, por ejemplo. Queremos que cada vez que se haga una inserción, por ejemplo, de un nuevo registro o una actualización en algún valor de algún registro ya existente, que se ejecute, por ejemplo, una serie de sentencias que modifiquen, ¿vale?, o inserten o borren, que hagan alguna operación, ¿vale?, o varias operaciones, pero de forma automatizada, que no tengamos nosotros que hacerlo en una tabla. Bueno, vamos a verlo con un ejemplo, en este caso muy sencillo, que va a ser, por ejemplo, que cada vez que un asistente se inscriba en una conferencia para asistir, es decir, cada vez que se dé de alta en la tabla asistir un nuevo registro, queremos que se actualice un campo. En la tabla conferencias, lo que vamos a hacer va a ser añadir un campo que nos permita ver lo recaudado. Vamos a ver, por ejemplo, que aquí tenemos la tabla conferencias. Vamos a ver los campos que teníamos y si os fijáis vamos a añadir ahora aquí al final un campo que sea recaudación, que nos permita guardar todo lo recaudado según los asistentes que asistan a esta conferencia, cada una de ellas. Puesto que tenemos el precio que vale de entrada para cada una de las conferencias, tenemos también los asistentes que asisten a conferencias, pues bien, con todas esas relaciones podremos actualizar ese valor. Bien, para ello lo primero que vamos a hacer es con esta consulta que ya tenemos aquí planteada, ¿vale?, es sacar solamente obtener por pantalla la información que necesitamos ahora ver, que es, por ejemplo, yo quiero que para esta conferencia, ¿vale?, lo que estamos obteniendo es cuánto se recaudaría de estos 6 asistentes que asisten, ¿vale? Como esta conferencia tiene un precio, cada una de ellas tiene un precio distinto, pues dependiendo de los asistentes que han ido a cada conferencia, pues lo recaudado, ¿vale?, la cantidad recaudada sería esa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer lo primero? Como hemos dicho, la tabla conferencia necesita un campo que sea recaudación. Vamos a crearlo. ¿Os acordáis, ¿vale?, en la unidad 3, cuando dábamos la creación de tablas y posterior actualización, ya tenemos la tabla creada de conferencias, no queremos crearla de nuevo, sino actualizar. Actualizar esa tabla es con alter table, conferencia, y lo que añadimos es un campo que es recaudación de tipo number, ¿vale? Pues vamos a actualizarla con esa sentencia, tabla actualizada, y ahora lo que tenemos que hacer, si ahora vemos los datos, obviamente en esa no tenemos nada, son valores nulos, ¿vale?, en esa columna. Lo que queremos hacer con esta sentencia select que podemos averiguar, ¿vale?, porque hemos hecho con un sum de la cantidad precio, con un count que sabemos cuántos asistentes, ¿vale? Fijaros las tablas que estamos utilizando, asistir y conferencia, ¿vale? Pues tenemos que asociarlas en el where, ¿vale?, por su clave ajena y su clave primaria. Y por supuesto, si agrupamos por cada conferencia, por el campo de referencia, pues lo que tenemos es eso. Podemos sumar todos los precios de todos los asistentes y la cantidad. Bien, nos interesa sobre todo este valor para hacer un update y meter aquí lo recaudado hasta ahora en ese momento. Pues bien, ese update ya lo tenemos aquí, ¿vale?, escrito. Update conferencia, ¿vale?, le hemos puesto el alias C y hemos puesto set recaudación igual. Y lo que tenemos que hacer con una subconsulta es hacer ese select sum que hemos puesto arriba, ¿de acuerdo? Lo único que ahora vamos a utilizar la tabla asistir, porque conferencia ya la tenemos aquí fuera, y la unión o la asociación entre ellas la ponemos en el where, ¿vale? Agrupamos por referencia y lo único que vamos a hacer con este update es actualizar, fijaros, 5 filas actualizadas. Si ahora vamos a la tabla y sacamos los datos de conferencia, ya tenemos aquí ¿vale?, esos valores actualizados, ¿de acuerdo? Bien, todo esto lo hemos hecho previamente para tener este campo que nos interesaba, esta columna en esta tabla, para nuestro trigger que queremos ahora mismo ejecutar, ¿vale? Y para hacer el trigger, lo que vamos a hacer, nos vamos a ir a SQL Developer, que es donde hemos estado trabajando, aunque podemos seguir en la interfaz gráfica de Express Edition, ¿de acuerdo? Bien, para crearlo, hacemos un create o replace trigger, ¿vale? Y pondremos el nombre que queramos, en este caso
lo suyo sería poner el nombre de lo que vaya a hacer ese trigger, ¿vale? Pues en este caso va a ser actualiza recaudación. Ya sabemos que lo que va a hacer es actualizar ese campo. End, que podemos poner punto y coma, o bien el nombre del trigger también, ¿de acuerdo? Bien, aquí necesitamos un begin, ¿vale? Que será todo lo que pongamos entre el begin y el end, son las instrucciones que vamos a hacer. Y aquí un trigger siempre va a llevar también un asociado, además del create o replace trigger con su nombre. Fijaros que aquí no va a haber ningún parámetro en este caso, ¿vale? Pues lo que vamos a tener que poner es cuando queremos que se ejecute, ¿vale? En este caso after o before de una operación, ¿vale? En este caso vamos a decir que sea after. ¿Y de qué operación? Pues de cada vez que se inserte, después de que se produzca un insert, after insert. ¿En qué tabla? On, la tabla asistir, ¿vale? Para cada fila que se produzca, for each row, para cada fila que se produzca, queremos ya que se haga lo que pongamos entre el begin y el end, ¿de acuerdo? Pues bien, aquí podríamos poner un declare, si queremos poner entre el declare y el begin variables que vayamos a utilizar después. En nuestro caso vamos a darnos cuenta que si luego nos hiciese falta lo podemos poner, ¿vale? Pero de momento, como no vamos a utilizar ninguna variable, lo único que queremos que haga aquí es que actualice, ¿vale? El campo de recaudación. Pues vamos a hacer un update, la sentencia sería hacer un update de la tabla conferencia con set recaudación igual al valor que ya tenga recaudación, ¿no? Porque queremos aumentarle la nueva cantidad. Y esa nueva cantidad va a ser el precio, ¿vale? El campo precio que tiene esa conferencia. Fijaros, si se inserta un valor en asistir, ¿vale? En lo que estamos haciendo, la tabla asistir, vamos a hacer aquí un select asterisco from asistir. Fijaros que aquí lo que tenemos son dos columnas, que es código asistente y ref conferencia. Pues bien, en cada una de estas dos columnas, ¿vale? Tengo este asistente, por ejemplo, el 001, ha asistido a cada una de estas conferencias. Pues bien, cuando yo aquí inserte, vamos, un nuevo registro, que no sea ninguno de los que ya existen, por supuesto, pues vamos a tener a qué conferencia ha asistido ese asistente, ¿vale? Con lo cual, esos datos son los que puedo trabajar aquí. Después de haber insertado un registro, tengo que tener en cuenta estos dos columnas, ¿vale? Code asistente y ref conferencia. Puedo trabajar con ellos como si fueran parámetros. Y ahora veremos cómo. Porque si yo dejo este update, ¿vale? Este update es que actualice la conferencia, ¿vale? Con este campo, actualice este campo de la tabla conferencia, pero ¿de qué conferencia le queremos aumentar el precio? Tenemos que poner un where. Si no ponemos una condición, recordar, esta update a todas las conferencias que hay les va a aumentar su precio. Y eso no es lo que queremos hacer. Entonces, la tabla conferencia, ¿vale? Tiene su propio campo, que sería referencia, y tenemos que igualarlo con algo. ¿Con qué lo podemos igualar? Pues es donde viene la tabla de asistir, ¿vale? En la tabla asistir, si nos damos cuenta, tenemos ref conferencia. Bien, pues este ref conferencia no lo podemos poner así tal cual, ref conferencia, porque cuando estamos utilizando un trigger, lo que necesitamos es saber si es el nuevo o el antiguo valor. Me explico. Vamos a utilizar, tenemos que utilizar este prefijo delante, dos puntos, new, punto, y ahora sí, ref conferencia. Es decir, con el new, que también se podría utilizar, ¿vale? Sí, os comento, también se puede, tenemos el prefijo old punto, ¿vale? O new punto. Dos puntos, ¿vale? Seguido de la palabra y un punto. Eso va a hacer que hagamos referencia al valor del campo que queremos utilizar, y en este caso de la tabla asistir, que es la que estamos trabajando, ¿vale? Es en la que estamos insertando, y cada vez que se inserte, pues queremos que el nuevo valor de ref
nuevo, fijaros, por eso estoy poniendo new, ¿vale? El nuevo valor de ref conferencia que estoy metiendo en la tabla asistir, quiero compararlo con la referencia, para que solo se actualice esa conferencia, ¿vale? Y no otras. Pues bien, esto sería el trigger, el código del trigger, no te necesitamos hacer nada más, y vamos a, primero quitamos la sentencia que hemos añadido antes, para dejar solamente el código del trigger, y ahora lo que vamos a hacer es compilar, ¿vale? Si no tiene ningún fallo, este trigger. Trigger, actualizar recaudación, compilado, perfecto. Si nos vamos aquí ahora a la carpeta de triggers, además de todos los, vamos a refrescar, actualizar recaudación. ¿De acuerdo? Lo tenemos aquí, fijaros. Pues bien, ahora tenemos que ver cómo se utiliza. Y para eso vamos a irnos, por ejemplo, a la interfaz gráfica y vamos a hacer lo siguiente. Bien, vamos a probarlo. Tenemos en la tabla asistir, vamos a ordenarla de esta manera, la tabla asistir, para saber qué valores tenemos aquí. Fijaros, para esta conferencia ADS 1314, ¿vale? Vamos a hacer ahora un insert into, asistir, vamos a insertar, ¿vale? Para ver que funciona el trigger, un nuevo registro en la tabla asistir, con los valores, y vamos a ponerle valores nuevos. Es decir, vemos que para la conferencia ASD 1314 ya asiste el asistente 1, el 7, el 8, el 10, el 12. Vamos a ponerle el 2, que es uno de los que no asiste, ¿no? AS0002. Pues bien, vamos a ver en conferencia cómo está primero la tabla. Y fijamos que para AS es, ¿vale? Para ADS 1314 tenemos, ¿vale? Esta cantidad recaudada y vale 12,50, ¿sí? Es decir, que cuando nosotros insertemos un nuevo asistente para esta conferencia, si se ejecuta el trigger de forma correcta, de forma automática además, se nos tiene que haber incrementado, ¿de acuerdo? Pues bien, vamos a insertar mensaje de una fila insertada, la tabla asistir se nos tiene que haber insertado. Fijaros ahora el AS2 en esta conferencia, perfecto, que antes no existía, ahora fijaros que tenemos 7, pero es que además el valor de recaudación se nos tiene que haber incrementado, fijaros, ahora ya son 75, se ha incrementado en 12, ¿vale? Le ha incrementado al valor que tenía antes, pues 12,50, ¿vale? Si queremos verlo de nuevo, vamos a ponerle el 3, que creo que tampoco lo tenía, ¿vale? El asistente 3 también va a ir. Fijaros en el valor de 75, cómo se va a incrementar. Una fila insertada que también va a esa conferencia. De 75 recaudado, ahora son 87,5. ¿Lo veis? Solo se nos actualiza ese campo porque estamos en el trigger, lo que hemos trabajado en SQL Developer, es con esta condición. Si no ponemos este where con esa condición, lo que se nos estarían actualizando todas las conferencias, ¿vale? Entonces, bien, aquí estamos haciendo simplemente la prueba. Esta prueba también la podemos hacer en SQL Developer, ¿de acuerdo? Pues bien, es necesario para ver si funciona un trigger o no, hacer pruebas. Entonces, os animo a que sigáis, por ejemplo, haciendo inserts en la tabla de asistir, pero con otros valores, otros asistentes que acudan a otras conferencias y veréis cómo van cambiando este campo. Si nuestro trigger se ha hecho de forma correcta, ese trigger siempre va a estar aquí almacenado en la carpeta de disparadores y se va a ejecutar de forma automática. ¿De acuerdo? Para eso sirve un trigger. Una de las funciones que tiene es esa. ¿De acuerdo? Venga, un saludo. Espero que os haya servido.